Sherezade contaba por una razón, en interminable cuento ir aplazando su muerte y construir su libertad. Y voy a hablar de Sherezade porque voy a contar, y este espacio es para justamente hablar de nuestro contar, de la narración oral, de todo aquello que hace a la lectura del otro, a la lectura de la oralidad. Y cuando hablo de Sherezade, esta portentosa narradora del Oriente, la protagonista de Las Mil y Una Noches, de los cuentos de Las Mil y Una Noches, tengo que marcar que en esas épocas, y aún hoy en el Oriente, la costumbre es narrar en las noches. Sobre todo ciertos cuentos se narran solo en las noches porque dicen que si se narra de día algo muy grave puede suceder. Esto no hay que olvidarlo para que tengan en cuenta lo que va a suceder en lo que voy a contar. Cuando hablo de Sherezade tengo que hablar de Shahriar. Shahriar, realmente un hombre tremendo, un sultán que en sed de venganza, con ira por una tradición que había sufrido, decide ir cada mañana a buscar por las calles de Bagdad una mujer para tomarla por esposa. La hace vestir con las mejores ropas, los mejores perfumes, las mejores joyas, celebran, cantan la boda, se disfrutan en la noche y cuando está saliendo el primer rayo del sol del otro día, la hace decapitar. Y como tuvo esta mala costumbre de enviudar cada mañana Shahriar salía a buscar una nueva mujer. Y nuevamente se casaba y disfrutaba y se disfrutaban, pero al llegar la madrugada del día siguiente, otra cabeza que rodaba. Imagínense el terror de aquel lugar, las familias que querían proteger a sus mujeres, pero el sultán era el que tenía el poder. Fue entonces cuando Sherezade, que era una de las hijas del ministro del sultán, se ofreció para convertirse en la esposa de aquel hombre. Y sus padres lloraron amargamente porque pensaron que iba a correr la misma suerte, pero ella dijo que no se preocuparan, que iba a tramar un plan con su hermana menor, doña Sada, y así fue. Sherezade se casó con Shahriar y estaban en medio de la boda cuando se escuchó sonar las puertas del palacio. ¿Quién osa interrumpir mi fiesta de bodas? Rugió Shahriar. Y ahí ya estaba entrando doña Sada llorando y diciendo, señor sultán, por favor, yo sé que usted va a matar a mi hermana mañana y no quisiera que ella se vaya de este mundo sin contar el último de sus cuentos. ¿Cómo? ¿Que tu hermana es narradora de cuentos? Sí, señor sultán, es la mejor narradora de todo Bagdad. Muy bien. Deseo concedido, pero yo y mi corte escucharemos también el cuento y cuando termine, la mataré. Y así se sentaron en una alfombra y Sherezade empezó a contar aquella historia que tenía ingredientes de amor, de guerras, de luchas, y el sultán se iba metiendo en aquella historia y se le iban pasando los minutos y las horas y ya iba amaneciendo y Sherezade, Sherezade, ¿cómo termina esa historia? Porque tengo que matarte. Ay, señor sultán, yo se la contaría de mil amores, pero usted sabe que aquí los cuentos solo se cuentan en la noche. Y mire, ya está saliendo el sol. Así que si usted quiere saber cómo termina esta historia, tendrá que dejarme vivir hasta esta noche. Mm. El sultán se mordió los labios, pero era tal la intriga que sentía que, que quiso dejarla vivir un día más. Y en la noche siguiente volvieron a encontrarse y Sherezade terminó la historia, pero venía enlazada con otra que tenía guerras, que tenía aventuras, que tenía viajes, y el sultán estaba embelesado y además se le ocurrían ideas para gobernar su pueblo. Fue así que Sherezade estuvo contando mil y una noches. Seguramente ustedes saben cuál es el final de la historia. Lo cierto es que Sherezade, sabedora del poder que encierra la palabra viva, de ese ritual dicho con otros, de esa palabra que nombra y hace existir, ella sabía que había ido construyendo una red
de resistencia y resiliencia, una red de resistencia y resiliencia contra y a pesar de la furia de ese sultán, una red de resistencia y resiliencia que hoy pienso nosotros debemos seguir protegiendo y construyendo contra y a pesar de los medios de globalización, de los medios de información que no son medios de comunicación, del mercantilismo, de esta falta de humanidad donde nos invisibilizan muchas de estas veces. Sherezade sabía que juntándonos a contar se iba fabricando ese otro tiempo que se iba metiendo mientras Shahryar día a día pensaba cómo iba a lograr matar a esa esposa que lo encantaba con sus relatos. Ese tiempo cotidiano de Shahryar se iba fisurando y por esa fisura se iba metiendo ese otro espacio, esa otra realidad que es la ficción, ese otro espacio poético que permitía nombrar y nombrarnos, porque siempre cuando contamos cuentos, de alguna manera estamos contando y hablando de nosotros, y contamos para no olvidar y para que no nos olviden. Sherezade sabía que en ese tiempo, en ese ritual, la imaginación que es tan portentosa que puede moldear la realidad, ahí podían todos entretejer, como hacemos cada vez que nos juntamos, nuestros sueños y construir nuestra libertad. Necesario es entonces pensar en los mecanismos de la oralidad, porque la lectura de la oralidad tiene otros mecanismos que no son la lectura de la literatura, que si bien hoy los narradores abrevamos de la literatura para contar con otros, los tiempos, las leyes milenarias son las de la oralidad y no la de la lectura de lo escrito. Ese terreno de la oralidad es un terreno de la poiesis, como decían los griegos, plagado de símbolos, de nutrición simbólica, un terreno que da y esconde, porque un cuento puede contestar a una pregunta, pero inmediatamente nos abre otras y nos incita a ir a buscar otras verdades para no aceptar una sola verdad, para hacerla nuestra. Es un tiempo poético que es ambiguo, donde se revela y se oculta, donde la poesía nos da ese espacio otro, donde en 5 minutos podemos recorrer, no sé, 200 años de la historia, o donde con una mirada podemos ir más allá de lo obvio, podemos ingresar y abrir puertas a eso que nos parece que es invisible y adentrarnos en el confín de los mares o adentrarnos allá en lo más profundo de las almas. Ese tiempo sagrado y ritual del juego, ese otro tiempo de la ficción que tanto necesitamos. En esta primera hebra, que así me gusta llamarlo por este telar que vamos entretejiendo de palabras, están la memoria, la historia y la poiesis, y este lenguaje ambiguo del cual necesitamos para crear otras realidades. Así me gusta hablar porque la memoria siempre tiene que estar, porque de alguna manera nos arraiga a la identidad, a la pertenencia. La memoria no de memorizar, sino de esas experiencias importantes que nos llevan a nutrirnos y a tener elementos para luego darles otra forma e imaginar. ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué replantearnos cuáles son las leyes de la oralidad? Porque nosotros ya estamos en oralidades, en sociedades, mejor dicho, de oralidad totalmente secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Hay todavía sociedades de oralidad primaria, las menos, en donde los valores más importantes de la sociedad se van transmitiendo de boca en boca o de boca a oído. Nosotros ya no estamos en esas sociedades, nuestra oralidad es totalmente secundaria. Tampoco somos grafocentristas, es decir, lo que más valoramos tampoco lo pasamos por escrito.
Nosotros somos pertenecientes a sociedades de medios de audiovisuales, de tecnologías, donde casi todo lo que vemos está ya realizado, ya deglutido, ya digerido, nos deja muy poca opción para imaginar. Y esto es algo muy importante porque el pensamiento imaginativo o creativo o divergente es aquel que nos va a poder sacar adelante ante algo que el pensamiento convergente o racional nos da la oportunidad de hacerlo. Sociedades además de medios masivos de información, que no de comunicación. Por lo tanto, este impacto es muy fuerte sobre el escuchar activamente, el escuchar inteligentemente, y sobre todo el impacto está en esa nutrición simbólica de nuestras infancias, que es donde se le va dando elementos para poder nombrar el mundo, y cuando uno nombra el mundo, existe. Dice Paulo Freire que existir humanamente hablando, es decir, como seres humanos, no como mero animal, es poder nombrar el mundo con otros. Y que cuando ya lo estamos nombrando, ya lo estamos transformando. Pensemos nomás un instante en la cantidad de personas que aunque tienen voz no son escuchados, o tienen pocas palabras, o no tienen dónde decir. Estas personas son invisibles. Y esta es una de las grandes enfermedades de nuestra sociedad, que produce y produce y produce cada vez más analfabetos funcionales, que sí saben leer y escribir la palabra escrita, pero que no pueden interactuar en sociedad. Por eso este llamado a pensar que nosotros todos, en todas las épocas y mientras siga existiendo el ser humano en nuestra tierra, todos nacemos al mundo sabiendo leer a otro ser humano, queriendo y sabiendo leer a otro ser humano que nos cuenta, que nos canta, que nos amamanta, que nos nutre, que nos abriga, que nos cobija. Ese otro libro vivo que no solo tiene palabras, sino que tiene imágenes, que tiene sonidos. Entonces, en esa necesidad que tiene el ser humano, se implementa inmediatamente, apenas nacemos, los significados que podemos compartir son los que hemos logrado obtener primero con la inteligencia musical, al decir de Howard Gardner, a través de la inteligencia, de su teoría de las inteligencias múltiples. Ustedes ven que inteligencia musical, Howard Gardner la pone en el centro, y que a un lado están aquellas inteligencias o praxis que nosotros podemos decodificar más con el hemisferio dominante, y del otro lado están las que se ponen más en funcionamiento para el pensamiento divergente o pensamiento imaginario. Pero ahí la inteligencia musical es la que está habilitando la interconexión de ambos hemisferios. ¿Por qué? Porque es la primera inteligencia que se forma en el ser humano, en el vientre materno, y es la última que se termina en madurar. Cuando estamos en el seno materno, es todo ritmo, melodías, sonidos, los ritmos cardiorrespiratorios, ese vaivén en el líquido amniótico. Ustedes piensen que cuando nace una criatura y hay que calmarla, hay que arrullarla, uno lo que hace es acunar. Y en ese acunar lo que hacemos es revivirle el estado placentero que viene de la placenta, donde se sentía cobijado, seguro, y así logramos que ese bebé se sienta otra vez seguro, que se calme, y que tiene que ver con ese ritmo, con esa inteligencia sonora, musical. Es impresionante, impresionante ver cómo un niño casi recién nacido, al poco tiempo que puede focalizar la mirada, mientras la mamá lo está amamantando, es bastante común ver en todas las culturas que mientras la mamá hace esa acción de nutrir, le está hablando, le está haciendo sonidos con la voz y le dice, ay, mi chiquito coma, que se va a venir más grande, o chu, 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 o a la nanita, nanita, a la nanita le haremos una cunita en los brazos y en ella nos meteremos. El niño, sin dejar de succionar,
rápidamente busca la fuente sonora de donde provienen esos sonidos, porque somos eminentemente visuales y todos, a toda edad, queremos saber de dónde vienen los sonidos que escuchamos. Y eso no es fácil, no es fácil, no es difícil entender por qué se produce, porque el movimiento de los labios hace que el niño rápidamente encuentre de dónde sale la voz, cuál es la fuente sonora. Pero inmediatamente, una vez que ya encontró, sus ojos, su mirada casi recién nacida, va al encuentro de la mirada de la madre, sube a los ojos de la madre. Y eso, la única explicación que tiene es esa necesidad del ser humano que nace con nosotros de comunicación, de sentir que hay otro que está pendiente de nosotros y que nosotros también queremos escrutar, esa voluntad de intimización. El niño cuando llora, en eso que es un acto reflejo de supervivencia, además de ensayar su voz, también está presentando esa necesidad de que alguien venga acuda a cunarlo o a satisfacer su necesidad. Dicen los científicos de que si un niño o una niña llora mucho tiempo, un bebé llora mucho tiempo y no recibe esta asistencia, se abandona muy fácil a la muerte. Esto se ha comprobado mucho, por ejemplo, en las zonas de guerra, de catástrofe. Esa es la necesidad del ser humano, que es un ser de lenguaje, de tiempo, un ser que necesita sentir que lo que hace trasciende. Y en esa necesidad, nosotros siempre vamos a pensar y vamos a tener en cuenta que hay un otro, es decir, un acto comunicativo. La lectura de la oralidad es siempre un acto social y aunque a veces pudiera no parecerlo, aunque a veces pudiera parecer algo privado, no lo es. Siempre lleva el germen, el anhelo de con el otro. Es un acto de copresencia, es un aquí y ahora que se comparte. Por lo menos tiene que haber dos personas o más. Y ahí llegamos a la segunda hebra, ¿no? Lo que es la oralidad y cómo se maneja la oralidad. ¿Qué es la oralidad? Bueno, la oralidad podría definirse como una imagen hablada. El ser humano que crea mediante los lenguajes verbal y no verbales imágenes, estableciendo una doble vía de comunicación con otro u otros seres humanos. El arte de narrar, antes de ser arte, es patrimonio de la cotidianidad de cada ser humano. Por eso todos los seres humanos necesitamos contar con alguien. Es patrimonio de nuestra conversación. Claro, en la cotidianeidad lo artístico está un poco de lado, pero cuando nosotros contamos una historia, eso se pone de relieve, lo poético, lo creativo. Y ahí vemos que el narrador, si bien tiene un espacio de poder y significante muy fuerte, establece esa comunicación con los otros, está leyendo a los demás. Su historia, lo que va diciendo, nunca es memorizada, siempre va recibiendo de sus interlocutores, que no oyentes, sino interlocutores, una información. Aunque no digan nada, los silencios, los ademanes, una interjección, todo va diciendo, todo va diciendo. Entonces se produce intercambio no solo entre narrador e interlocutores, sino también entre los mismos interlocutores. Esa realidad que nosotros nombramos no es un absoluto. Los que estamos compartiendo cualquier hecho de la realidad, digamos, cotidiana, es siempre un relato de esa realidad. El relato que cada uno puede hacer de acuerdo a su historia, a sus necesidades, a la lectura que puede hacer de la realidad. Y la imaginación lo que hace es darnos más elementos para que esa lectura sea mucho más amplia, para que podamos a esa realidad, como dice Paulo Freire, transformarla.
Y esa que imaginamos, aun cuando nos están contando un cuento, y nosotros logramos ir inventando ese cuento con los demás, pero inventando un cuento para nosotros, tiene la misma fuerza de lo vivido, tiene la misma fuerza de la experiencia. Entonces, ¿cuáles son las características de la realidad? Es comunicativa, aquí y ahora, no puede ser diferida. Nadie puede irse pensando qué me quiso decir, cómo terminó la historia, porque hemos fracasado en ese intento de contar con el otro y de leer al otro. Es reinventora, por esto, porque es comunicativa, porque aunque sea un arte, si bien es expresivo, es de las artes la más comunicativa. Siempre tiene que tener en cuenta al otro, siempre tiene que estar leyendo al otro. Y entonces, aunque contemos de un autor de la literatura, siempre nos tenemos que permitir la reinvención en función de estas leyes que son leyes milenarias de la oralidad. ¿Cuál es otra de las características? Pues bien, presenta y no representa. El representar es un código del teatro y nosotros como narradores orales no somos actores, no somos los protagonistas. El protagonista es lo que se cuenta, ese cuento que armamos entre interlocutores y narrador. Ese es el presentar lo que le pasó a otros personajes, que aunque nosotros podamos identificarnos o no con esos personajes y con lo que les pasa, nosotros no lo estamos viviendo, sino que lo estamos imaginando. Claro, después asume la fuerza de lo vivido. Además de presentar, tiene que ver con la memoria, pero como decía hace un momento, no con la memorización. Porque si nosotros tuviéramos que memorizar, dejaríamos de lado al otro, dejaría de ser comunicación. Entonces no tenemos que tener miedo de cambiar algunas imágenes, de incorporar lo que va surgiendo en ese acto de copresencias, en ese tiempo aquí y ahora, en pro de ese cuento que hacemos todos y que nunca es igual, que siempre se está reinventando. La memoria nos sirve para justamente ir acudiendo a esos recuerdos, a todo aquello que nos hace poder construir esas imágenes en lo verbal y en lo no verbal. Provoca a la imaginación del otro. Está contundentemente comprobado que por más tecnologías de avanzadas que tengamos y las que seguramente se van a crear, no hay nada con mayor poder de convicción, de provocación, de transformación, de conmover, o sea, de movernos junto con el otro, que un ser humano que le habla a otro mirándolo directamente a la cara. Es decir, apelando directamente a sus sentimientos, a su pensamiento, a su sensibilidad. Entraña un profundo compromiso de quien dice con lo que dice. Un compromiso que pasa por un respeto primero por esa fuente que nosotros estamos contando, sea de la tradición de la voz oral o sea de la literatura. Y un compromiso de cómo decirlo, porque la mirada y la voz pueden llegar a tocar. Y cuando tocan pueden tocar para acariciar, pero también pueden tocar para golpear. Pueden tocar para incluir, pero también pueden tocar para excluir. Ese mirar, ese incluir, ese acto de amor que es la narración oral, porque nos ponemos en la vereda del otro, nos ponemos a pensar en la cultura del otro, nos desnudamos de nuestras propias verdades, de nuestros preconceptos para poblarnos de las voces de los demás, porque estamos escuchando todo el tiempo con ojos, con oídos, con la piel, con el olfato al otro. Es un acto de ensoñación, de comunicación, de sabiduría, porque narrador viene del latín narus, que significa el que conoce, pero no como un hecho consumado, sino como un hecho a provocar todo el tiempo, a construir todo el tiempo, a conocer para compartir, a construir. Un acto de provocación, de respuesta, de belleza, de audacia. Ya digo, hoy un acto contracorriente,
de inclusión, de solidaridad y sobre todo, como Sherezade, de libertad. Con estas, que son algunas de las leyes milenarias de la oralidad, asumimos que el ser humano es un ser que se distingue del resto de los animales por inventar sobre todo el lenguaje y el tiempo. Porque como tenemos esta sed de trascendencia, de decir que nuestro paso por el mundo sirve para algo, vamos haciendo rituales para ir haciendo marcas, poniendo mojones, especie de señales para contar el cuento o los momentos más importantes del cuento de nuestra existencia. La lectura de la oralidad entonces es una lectura plurilingüística, porque no solo leemos los conceptos, incluso cuando somos muy chicos, no leemos los conceptos, leemos cómo nos dicen esos conceptos, la intencionalidad, lo corporal, la postura, la mirada, la voz, los matices de la voz, los silencios, cómo remarcamos cada palabra, si nos acercamos, si nos alejamos, si nos cerramos, si nos abrimos. Todo esto que tiene que ver con muchas ciencias como la proxemia. Sería muy largo poder abundar en estos detalles, pero no quiero dejar pasar lo siguiente. Los estudiantes de la cinesis, que es una ciencia bastante nueva, que estudian los ademanes que hacemos cuando nos comunicamos, dicen que en la comunicación oral, y por ende en la narración oral, el impacto que se produce en el otro se debe en un 60% a lo corporal, nuestras posturas, ademanes, gestos, miradas, en un 30 o más por ciento al lenguaje vocal, a cómo decimos, y solo un 10 o menos por ciento a lo verbal. Podrían ustedes pensar, entonces las palabras no sirven. No, no, no. No es que no sirvan ni que no valgan, sino que cada palabra tiene que ser esa palabra viva, dicha con el otro, pasada por el cuerpo, comprometida con nuestro hacer. Como dicen nuestros guaraníes, cuando te doy mi palabra, me doy. Y por eso viene esta hebra que es la narración oral y educar en la cultura. Los educadores tenemos una doble responsabilidad, que es educar, pero educar dentro de las culturas, que son muchas, porque por nuestras aulas o por donde estemos enseñando pasan muchas realidades y muchas circunstancias, y de nada valdría narrar, comunicarnos, educar para dentro de las aulas. De pronto viene un niño que nos habla o nos cuenta de que ayer apareció el lobizón. Y si nosotros dijéramos, no, pero eso no existe, ese niño seguramente no va a querer hablar más, no va a querer jugar más y va a sentir que lo que él aprendió en su primera etapa de socialización no sirve, no vale. Y hay una cultura dominante que pretende decir qué es lo que sí vale y entonces ese va a ser otro analfabeto funcional. Todos los niños, todos, aunque no tengan un hogar, tienen el derecho a que le cuenten en cualquier momento del día, porque contando también fabricamos hogares. Habitamos el mundo, le mostramos el mundo haciéndoselo más habitable, como dice Michel Petit. Y en esto de educar, tenemos que hacer un equilibrio entre el saber, el poder y el querer. Ya hace más de 5.000 años, entre algunos ritos cosmogónicos, algunas leyendas cosmogónicas o mitos del África, se decía que un dios mayor había inventado un huevo en donde estaban dormidos dentro la primera mujer y el primer hombre, y con ellos dormían el saber, el querer y el poder. Y que cuando ese dios pensó que ya el mundo estaba listo, con su hálito creador, rompió el cascarón del huevo y despertó a esa mujer, a ese hombre, y despertó el querer. Y cuando ellos quisieron, empezaron a andar el mundo, a construir el mundo, a construir su vida, a habitar el mundo, a saber cómo hacerlo y a construir su libertad y su felicidad. 5.000 años después, la psicomotricidad dice que para nadie aprende lo que no quiere, que para aprender hay que hacer un equilibrio entre esas tres patas, el saber, el querer y el poder. Quien sabe, puede y quiere, aprende.
Quien sabe y quiere, pero no puede, si quiere va a aprender igual. Ahora, quien sabe, puede, pero no quiere, no va a aprender. Y ese querer lleva lo volitivo, lo voluntario, es ese vínculo que establecemos con quien hace de enseñante en determinado momento. Durante toda la vida somos enseñantes, maestros y también aprendices. Y aprendemos y enseñamos a mucha gente, más chicos y más grandes. Y muchas veces nos han hablado de nuestro esquema corporal, pero no nos hablan ni nos enseñan que nuestro cuerpo de manifestación, de comunicación, todo el tiempo se está madurando, se está recreando. Y eso es lo que tenemos que tener conciencia, porque muchas veces fallamos en nuestra comunicación, en nuestra tarea profesional, porque no somos conscientes de que con el cuerpo estamos diciendo cosas totalmente diferentes a lo que dice nuestra palabra. Por eso, como decía Heraclio Cepeda, bueno, como dice, es un escritor mexicano que se crió en el campo y dice que había adoptado como abuelo a un viejito que se llamaba Don Valentín. Y Don Valentín era un analfabeto, según la gente del pueblo, porque no sabía leer muy bien la letra escrita, pero sabía leer el mundo. Y sabía por la luna cuándo iba a llover o cuándo iba a parir la embarazada que vivía por allá como a 5 ranchos, o sabía por los insectos cuando venía la sequía, o sabía por el viento o por algunos pájaros cuando venía el tiempo de las lluvias. Y le decía, y contaba muchas historias, y le decía a don Valentín, mira Heraclito, tenés que aprender muchas palabras, porque, porque si uno tiene 300 palabras, puede nombrar el mundo a la medida de 300 palabras, y es un mundo muy pequeño. Viene otro que tiene 500 palabras y puede nombrar un mundo más grande y hacer visible muchas más cosas, y también puede dominarte, porque vos solo tenés 300 palabras. Después viene otro que tiene 1000 palabras y no solo que puede nombrar un mundo más grande, sino que puede dominar a los otros dos. Hay que tener muchas palabras, pero estas palabras vivas, estas palabras vibrantes que son compartidas con el otro. Y aquí viene esta cuarta hebra, la del encuentro y encantamiento. Ese encantamiento que hizo Sherezade para lograr aplazar la muerte y construir su libertad. Y ahí tenemos la voz, ahí tenemos la mirada, esa asistencia libidinal temprana que es la que realiza la madre o quien nutre a ese bebé o a ese niño de la primera infancia, que además de nutrirlo físicamente, alimentándolo, asistiéndolo en sus necesidades primarias, al cantarle, al contarle, al jugar, hacer estos juegos de mano, este se fue al bosque, te encontró un huevito, en fin, todo esto que conocemos, está transmitiendo simbólico y también el deseo de aprender, el deseo de realizarse, el deseo de soñar, el deseo de ser feliz. Esta voluntad de intimización, es decir, de adentrarse en el mundo del otro para saber lo que necesita, para saber lo que quiere y para compartirlo. Así, esa imaginación que consume y que también crea, como dice Gianni Rodari, es una imaginación que tiene necesidad de cristalizarse, es decir, de llevarse al terreno de lo real. Así esa otra realidad que es la imaginación, la ficción, vuelve a la realidad cotidiana para transformarla a la medida de los sueños y de las necesidades de cada uno. Vuelve para transformarla a la medida de la lectura de lo que necesitamos leer del mundo para poder interactuar con los demás. Y así jugamos. Y jugar, necesitamos jugar siempre, toda la vida. Y es penoso a veces ver cómo uno le dice a los niños, jueguen, jueguen, que eso les va a hacer bien. Pero a nosotros no nos ven jugar. Lean que les hace bien. Y a nosotros no nos ven leer y disfrutar.
Por eso tenemos que volver a jugar este juego de reinventar el mundo juntos, porque el juego es un poderoso ejercicio liberador, descontracturante, pero también es un poderoso medio de comunicación, en donde experimentamos y estudiamos a lo otro o a el otro, y eso nos va dando este nutriente simbólico y de poesía. Es muy penoso ver cuán pobre se ha vuelto nuestra sociedad en poesía, en simbólico, cuán pobre son las palabras y los ademanes y los gestos con los que podemos nombrar el mundo, y cuán pobre es esta comunicación en la que podemos recrear y construir nuestra libertad y nuestro sentido crítico para que no nos manipulen. Por eso, en este crear y recrearnos mientras nombramos, en este crear nuestra libertad y contar para que no nos olviden, el narrador tiene fundamentalmente tres objetivos: no olvidar, mantener viva la memoria y, artífice de la pregunta, invitarnos a repreguntar. Artífice de la imaginación nos convoca a creer que hay otros mundos posibles y a buscar otros caminos y abrir otras ventanas. Y artífice de la confianza nos hace creer que todos, en cualquier ámbito, podemos congregarnos para sentir que somos coinventores de nuestra realidad, que podemos leernos y animarnos a hacer en este mundo un juego que nos haga más ricos en el sentido más humano de la palabra, más sensibles, y al sernos más sensibles, seguramente más felices.